Bien, quisiera darle la bienvenida a todos los participantes que tenemos hoy aquí en el webinar. Mi nombre es Jessica Félix, como representante del Centro de Capacitación e Investigación del Plástico de República Dominicana, un centro que está con sede en INTEC. Y que viene creado con el auspicio y el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES y la Asociación de Plásticos, ADIPLAST. Queremos agradecerle por su participación, reiterar que sigan participando en otras de nuestras actividades y entendemos que los temas que, bueno, ya hemos venido tratando en otros webinars como en este, van a ser de mucho provecho para ustedes. Entonces, hoy vamos primero a introducir al expositor, quien nos va a estar acompañando. Él es el profesor Hernando Ramírez, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en procesos de transformación de plástico y caucho. Tiene experiencia y habilidades en laboratorios de ensayo, de calidad e investigación, en proyectos Lean Six Sigma y mejoramiento continuo, y es auditor interno de normas internacionales referente a la calidad, como son ISO 9001 y 17025 para sistemas de gestión de laboratorios. Él estará acompañándonos hoy con el tópico de cómo las pruebas de laboratorio pueden ser usadas en la solución de problemas y análisis de fallas. Esta presentación se va a enfocar principalmente en cómo estos resultados de pruebas pueden ser útiles para identificar soluciones a problemas en la industria. Se discutirán diferentes tipos de pruebas de laboratorio, entre ellas pruebas químicas y físicas, cómo analizar la composición y rendimiento de materiales y productos, entre otras pruebas que pueden ser aplicadas a la industria de polímeros. Entonces, sin más, quiero darle la palabra al profesor Hernando, que nos acompañará el día de hoy. No se escucha, creo que está en mute. Gracias, Jessica, sí, muy amable por la presentación. Hernando Ramírez, del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho. Ya llevo más o menos alrededor un poco más de 8 años al frente de todo lo que tiene que ver con servicios de laboratorio en esta institución que presta pues, servicios tanto a la industria colombiana del plástico y a nivel internacional. De pronto algunos de ustedes me conocerán, ya sea por correo electrónico, algunos de pronto hemos cruzado alguna información, solicitud de servicios. Bueno, entonces, como decía Jessica, sí, el tema que nos trae hoy a colación es cómo las pruebas de laboratorio pueden ser usadas en la solución de problemas y análisis de falla. Entonces, básicamente, vamos a ver un tema de unas consideraciones, como la agenda de este webinar, una introducción a lo que podemos ver en este webinar y los tipos de ensayo y aplicaciones que tienen incidencia en los materiales poliméricos, ¿cierto? Muchas de esas pruebas de las que vamos a hablar son transversales a toda la industria, ¿cierto? Ya sea de aplicaciones, ya sea para para productos de infraestructura, para productos de empaques plásticos, para productos de tuberías plásticas, bueno, en fin, en sí hay muchas pruebas específicas para cada uno de esos sectores. Sin embargo, las que vamos a mencionar son muy transversales a todos esos sectores y con los cuales podemos apoyarnos en la solución de problemas, ¿cierto? O análisis de fallas de los productos poliméricos. Bueno, entonces, dentro de las consideraciones, pues aquí en este webinar no pretendo pues, brindar una metodología para la solución de problemas, ¿cierto? O análisis de falla. Hay varias metodologías para ello, ¿cierto? Eso es básicamente un proceso previo, seleccionar el ensayo adecuado, o sea, no es tan inmediato, ¿cierto? Hay que tener unas consideraciones
previas de qué tipo de ensayos, ¿cierto?, requiero para evaluar la falla, ¿cierto? O con cuál puedo evaluar ese problema que se me está presentando en algún producto o proceso productivo de transformación de polímeros. Entonces, hay muchas metodologías, está la causa-efecto, la lluvia de ideas, el Pareto, una que me gusta mucho es el AMEF, que es el análisis de modo y efecto de falla, entre otras, ¿cierto? Ahí hay muchas metodologías con las cuales ustedes pueden tomar una de ellas y empezar a ahondar en el problema, ¿cierto? Por ejemplo, ahí les muestro, aquí por ejemplo les muestro el diagrama de Ishikawa, ¿cierto? El diagrama o espina de pescado, y en él se encuentran las variables que inciden de cierta forma en la solución en la solución de nuestro problema o en el problema como tal, ¿cierto? Como puede ser el método de producción, las máquinas, los materiales, vamos a hacer mucho énfasis en el tema de los materiales, la mano de obra o el medio ambiente, ¿cierto? De pronto muchos de estos pues ya van a estar enfocados mucho en el método, ¿cierto? En el método de ensayo y en los materiales. De pronto ya aquí en máquinas y mano de obra y el medio ambiente, pues de pronto están enfocados a otro tipo de presentaciones. Pero aquí nos vamos a basar un poco más en el método y los materiales. Listo. Entonces, como todo, uno realmente pone en el mercado o brinda en el mercado productos que deben cumplir ciertos requisitos o requerimientos, ya sean del cliente, ya sean normativos, ¿cierto? O de índole legal. Entonces, dependiendo del material o producto, la función, la aplicación y el entorno, se definen una serie de requisitos. Posiblemente a algunos productos les apliquen todos, a otros no, ¿cierto? Todo depende del producto en general, ¿sí? Entonces, uno básicamente puede tener requisitos mecánicos, puede tener requisitos térmicos, de durabilidad, de funcionalidad, el propósito de uso, requisitos químicos, biológicos, ambientales, bueno, en fin, dependiendo de la aplicación o del producto en específico, puede tenerlo o alguno de ellos o todos, ¿sí? Entonces, en relación con con el análisis de fallas, se puede definir que el evento de falla, ¿sí?, es el fenómeno en el que uno o varios de estos requisitos ya no se cumplen, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ya no se cumple uno de estos requisitos, ¿cierto?, uno puede considerar lo que es una falla, ¿cierto? Que hay un problema en el producto, ¿cierto? O en el producto que estoy suministrando en el mercado. Entonces, con base en estos requisitos es que uno define, ¿sí?, hacia dónde, digámoslo, hacia dónde está direccionado el análisis de falla, ¿sí? Entonces, si hay un problema mecánico, entonces vamos a ensayos mecánicos. En algunas ocasiones, muchos ensayos químicos pueden incidir en los mecánicos o viceversa. Entonces hay que tener en cuenta que esa interrelación se puede dar, ¿cierto? No necesariamente, como más adelante lo podemos ver, se puede resolver un análisis de falla con una serie de ensayos solo mecánicos o térmicos o químicos. Es posible que se requiera una sinergia de esos ensayos para dar con esa causa de falla del producto que estamos evaluando. Se me olvidaba mencionar que pueden hacer a través del chat todo el tema de preguntas. En la medida que salgan las preguntas, las pueden escribir en el chat y vamos resolviéndolas en lo posible inmediatamente. Listo. Entonces hay una teoría de análisis de fallas, ¿cierto? Entonces hay una teoría esa teoría que es la teoría de la bañera en relación con la probabilidad de fallo. Entonces hay unas fallas prematuras, ¿cierto? Donde digamos, digamos, en este caso, están la mayor cantidad de problemas que se pueden presentar en el proceso productivo, ¿cierto? Entonces lo que tiene que ver con producción, almacenamiento, transporte, instalación,
¿cierto? También, dependiendo de, por ejemplo, si son productos de infraestructura, ahí es donde, donde la mayor cantidad de probabilidad o la probabilidad de falla es más alta y donde se pueden presentar más problemas, ¿cierto? Hay otras fallas de tipo aleatorio, ¿cierto? Que ya es cuando se pone en servicio de mediano plazo y hay unas fallas ya por desgaste, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? Que ya es de vida útil de los productos, cuando ya son puestos en servicio. Entonces, por lo general, siempre las fallas prematuras están asociadas a producción, almacenamiento y transporte. Ahí están el conglomerado de mayor probabilidad de falla o de problemas que se pueda presentar en los productos, ¿cierto? Ya las fallas aleatorias y las fallas por desgaste, digamos que son son menos recurrentes, sí dentro del proceso productivo y almacenamiento y transporte se controlan ciertas variables. Entonces, es muy probable que las fallas aleatorias y de desgaste no se presenten con mucha ocurrencia. Listo. Entonces, bueno, entremos un poco en materia de los tipos de ensayo. Básicamente vamos a hablar de ensayos térmicos, ¿cierto? Muy enfocados al análisis de polímeros, materiales poliméricos, químicos, hay ensayos reológicos, hay ensayos de envejecimiento. Esto es muy importante a la hora de determinar ese efecto que pueden tener variables tan importantes como la temperatura, ¿cierto? O la intemperie en los productos poliméricos, ¿sí? Físicos y mecánicos, podemos hablar de físicos, la densidad, algunas pruebas muy básicas, y mecánicos, todo lo que tiene que ver con propiedades de los materiales como tensión, flexión, impacto, bueno, entre otros, y otros que yo hablo de otros que pueden ser específicos para la aplicación, ¿cierto? Otros. Ahí pueden estar todos los otros, los que son muy específicos de una aplicación. Por ejemplo, un ensayo de presión para una tubería que transporta agua. Entonces, es muy específico para ese uso, para las mangueras, para las tuberías que transportan fluidos, ¿cierto? Otros temas de permeabilidad, temas de permeabilidad muy enfocado a empaques, y en general esos otros son mucho más de pruebas, podemos hablarlo de pruebas de desempeño. Listo. Entonces empecemos con los temas de los ensayos reológicos, ¿cierto? Hay uno muy básico, ¿sí? Que siempre está en las fichas técnicas, siempre, por lo general en los materiales poliméricos, ¿sí? Sobre todo los termoplásticos, ¿sí? El índice de fluidez siempre será un parámetro de control en una ficha técnica de un material polimérico, ¿sí? Pues porque es una prueba de referencia para establecer de manera general el comportamiento reológico del material y saber si es adecuado para una aplicación, ya sea extrusión o inyección, y está muy asociado al tema de procesabilidad, ¿sí? Y se utiliza como un parámetro de control. Sí, entonces el índice de fluidez nos ayuda de cierta forma a evaluar esa procesabilidad de los materiales, ¿sí? Entonces, inicialmente el índice de fluidez fue diseñado, fue diseñado para hacer control de calidad del peso molecular de los polímeros vírgenes, ¿cierto? El peso molecular. Digamos que la viscosidad está muy inherentemente relacionada con el peso molecular. Si bien no es una técnica para evaluar el peso molecular, eso ya a través de GPC, que es cromatografía de permeación de gel, ¿cierto? El índice de fluidez nos ayuda a ver ese parámetro o índice de procesabilidad, ¿sí? Eso está en una ficha, siempre viene en una ficha técnica, básicamente es una prueba, ¿sí? Donde tú colocas un material a una temperatura indicada y una carga, o sea, un peso, y el material fluye a través de un orificio, si no estoy mal, un orificio de 2 milímetros de diámetro, y se determina ese índice de fluidez en gramos por cada 10 minutos, ¿cierto? Entonces, y eso nos da un parámetro, se nos da un valor de gramos por cada 10 minutos. Ahí, digamos que de cierta forma uno puede evaluar con qué índice de fluidez
es posible en algunos materiales determinar si si puede ser utilizado tanto para extrusión o inyección. Digamos que son los dos procesos más comunes en los procesos de transformación de plásticos, inyección o extrusión. Hay otros tipos de procesos, pero son los más comunes. Entonces, por ejemplo, uno puede decir que la teoría dice más o menos que valores en menores a 2 gramos por cada 10 minutos de material pueden ser utilizados o son generalmente utilizados para procesos de extrusión, ¿cierto? Y que valores mayores a 6 gramos por cada 10 minutos generalmente se utilicen en procesos de inyección, ¿cierto? Y entre 2 y 6, digamos que son los materiales, algunos materiales que pueden ser utilizados indistintamente tanto para extrusión como para inyección. Digamos que eso es lo más genérico que uno puede encontrar en ese tema del índice de fluidez de los materiales. Entonces, muy importante para ello, ¿cierto? Otra de las pruebas que generalmente no se hacen, sino ya cuando tienen algún problema de procesabilidad, ¿cierto? Es el tema de la geometría rotacional y capilar, ¿sí? Y estas pruebas se utilizan para caracterizar la curva completa de viscosidad en función de las velocidades de cizalladura o shear rate y a diferentes temperaturas. Si el índice de fluidez es tan solo un punto de esa curva reológica, ¿cierto? De cómo es el comportamiento reológico del material, generalmente pseudoplástico, ¿cierto? Es solo un punto y lo podemos ver aquí en este gráfico, que en los procesos de extrusión estamos hablando de velocidades de cizalladura mayores a 100, velocidad de cizalladura aparente mayores a 100 segundos a la -1 hasta 1000, y para todo el tema de inyección mayores a 1000, ¿cierto? Y el índice de fluidez solamente estamos hablando entre 1 y cercano a 100, ¿cierto? O sea, dependiendo del peso que yo coloque en el palastómetro de extrusión, ¿cierto? Puedo obtener ese tipo de velocidad de cizalladura aparentes. Entonces, importante conocer este tema de qué ensayos reológicos se pueden realizar a los materiales. ¿Para qué? ¿Cierto? ¿Para qué estos dos nos pueden ayudar? ¿Cierto? Vamos a hablar uno muy genérico, muy básico, ¿cierto? En los programas de procesamiento por uso de contratipos, ¿cierto? A ver, en todas las empresas o en muchas de las empresas hay áreas de compras, ¿cierto? Las áreas de compras por lo general, pues se le entrega la información técnica de las fichas técnicas o las fichas técnicas de los materiales con los cuales procesamos generalmente en nuestra planta. Entonces, no digo que en todas, pero en algunas, ese tema de el uso de contratipos solamente se basa en algunos casos en la medición del índice de fluidez. Voy a decir un ejemplo, tienes un material, un polietileno de alta densidad que tenga un índice de fluidez 8, ¿cierto? Entonces empiezan a comparar, ¿sí? Varios materiales para la misma aplicación o generalmente para la misma aplicación, ¿cierto? Con varios proveedores y posiblemente tenga ese valor de índice de fluidez, pero el comportamiento reológico, ¿cierto? Puede ser muy distinto, como lo muestro acá en esta gráfica, ¿cierto? Miramos que en la gráfica anterior el índice de fluidez trabaja a muy bajas velocidades de cizalladura y en los procesos de productivos reales son muy altos. Entonces, es posible que por ejemplo, en este punto, si yo comparo el amarillo con el rojo, ¿cierto? La referencia 1 y la referencia 4, a muy bajas velocidades de cizalladura uno pensaría que tiene un mayor peso molecular el rojo que el amarillo porque tiene una mayor viscosidad, pero a altas velocidades de cizalladura ya se comportan totalmente distintos, ¿cierto? El amarillo tiene mayor viscosidad y el rojo tiene menor viscosidad. Entonces, es posible que esa ventana de proceso en algunos casos sí nos cambie totalmente todo, ¿cierto? Todas las condiciones de proceso que tenemos en nuestras máquinas se empiezan a presentar problemas. Entonces, por eso la importancia, ¿cierto? De que no se utilice el índice de fluidez como un parámetro para uso de contratipos, ¿cierto? Porque posiblemente en las fichas técnicas que le entregue también cada uno de sus proveedores tengan similares propiedades mecánicas para la misma aplicación y todo, pero posiblemente en el tema de procesarlo, no.
Entonces es muy importante a la hora de hacer eso, esa homologación, porque realmente es una homologación de materiales y no por uso de contratipos, se realice al menos una curva reológica, ¿cierto? No solamente un punto de medición del índice de fluidez, sino una curva reológica, ¿cierto? Para estar completamente seguros que no va a cambiar nuestras condiciones de proceso, ¿cierto? Si bien yo tengo una resina que trabajo todo el tiempo y por X o Y motivo hubo desabastecimiento y tocó comprar otra, entonces aquí es donde ese uso de contratipos o esta prueba reológica tiene mucha incidencia, ¿cierto? Porque empiezan a cambiarle condiciones de proceso, como lo mencioné. Listo, entonces esa prueba reológica nos ayuda mucho para ello, ¿cierto? Comparar materiales, ¿sí? Comparar su comportamiento reológico y también para la aplicación específica. Es posible que un material con un índice de fluidez X pueda ser utilizado para inyección y extrusión, como lo mencioné, pero estos ensayos de reología nos brindan mayor información y vamos más a la fija en que nuestras condiciones de proceso no van a variar. Entonces, como conclusión de estos ensayos reológicos, evitar el uso de contratipos, más bien realice la homologación de materiales. Esta homologación de materiales es adicionalmente a ver, porque generalmente en las fichas técnicas, ¿cierto? Hay valores mínimos. Por lo general, siempre en una ficha técnica que te entregue un proveedor, siempre aparecerá un valor, ¿cierto? Un valor que es el mínimo. Ya cuando te entregan un certificado de calidad, ahí sí ya te entregan un rango o el valor que cumplió ese lote en específico, pero la ficha técnica siempre, por lo general, siempre hay un valor mínimo en dicha propiedad, ya sea MFI o índice de fluidez, ya sea propiedades mecánicas de tensión, flexión, impacto, bueno, X. Entonces, siempre hay un mínimo o un máximo, no entregan un rango. No se casan con un rango. Muy pocas fichas técnicas entregan ese rango tan específico dependiendo del tipo de material. Listo. Midamos esas curvas reológicas teniendo en cuenta nuestro proceso de fabricación, ¿cierto? Entonces ya dependiendo de nuestro proceso de fabricación, uno ya mide una curva reológica, ya sea en un reómetro capilar rectangular o una curva reológica en un reómetro capilar circular, pues, para aplicaciones de inyección, el rectangular para aplicaciones de extrusión, y uno que gana con eso, todo lo que tiene que ver con ventana de procesamiento, velocidades de cizalladura crítica o esfuerzos de cizalladura crítica, y nos entrega también algo muy importante que es en dónde se presentan las anomalías de flujo, ¿cierto? Donde el extruido, el material que yo extruyo, que yo inyecto, empieza a comportarse no de manera adecuada para el proceso y puede presentar fallas. Entonces, digamos que esa curva reológica, aparte de mostrar una curva reológica, nos entrega una ventana de proceso también en donde podemos manejar todo el tema de las condiciones de proceso, ya sea de velocidad de lucillo, de rotación del lucillo, velocidad de desplazamiento del pistón en una inyectora. Bueno, básicamente eso nos entrega mucha información el uso de estas pruebas de reología. Listo. Otro tipo de ensayos muy generales y que tiene aplicación transversal en todos los otros materiales, dependiendo de pues, en cualquier tipo de aplicación, los ensayos térmicos, ¿cierto? Hay dos ensayos muy básicos y que entregan demasiada información, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la calorimetría diferencial de barrido o llamado DSC, que nos ayuda, ¿cierto?, a determinar transiciones térmicas de primer y segundo orden, todo lo que tiene que ver con temperaturas de fusión, temperaturas de cristalización, y en los amorfos o los semicristalinos también las temperaturas de transición vítrea. También puede ser utilizado para todo el tema de capacidad calorífica, estimar temas de capacidad calorífica, cinéticas de cristalización y curado. En este tema de curado, por ejemplo, en un DSC podemos determinar todo lo que tiene que ver con el grado de vulcanización de elastómeros, por ejemplo.
¿cierto? Entonces, ese grado de vulcanización se puede evaluar con una técnica de DSC. Si bien hay reómetros de vulcanización que nos estiman es tiempo óptimo de vulcanización en el cual el torque ha llegado al 90% de su torque máximo, y ese es el tiempo óptimo en el cual yo vulcanizo los materiales, sobre todo los que son vulcanizados con azufre, cauchos naturales, entre otros, ¿cierto? Entonces, ese no nos entrega luego qué grado de vulcanización tengo, ¿cierto? Porque usted ya va a la prensa, hace su vulcanización, ¿sí? Hace todo el proceso productivo, pero ¿cómo evaluar que efectivamente hay una vulcanización completa o mayor al 95% o mayor al 90%? A través de una prueba de DSC, ¿cierto? Una prueba de DSC nos garantiza ello, ¿sí? Otro ensayo muy importante es lo que tiene que ver con la termogravimetría o TGA, que básicamente es determinar el porcentaje en peso según los rangos de temperatura de descomposición del material evaluado, ¿cierto? O sea, a medida que aumento la temperatura en un horno, en una cámara, ¿cierto? En este equipo hay un horno y empieza a aumentar la temperatura, hay una rampa de temperatura que puede llegar hasta los 900 grados. Hay otro tipo de SCs que ya es para otras aplicaciones, ya para metales y otros materiales inorgánicos, puede alcanzar 2000 grados Celsius, pero en general para materiales poliméricos uno puede llegar hasta alcanzar hasta 900 grados, 1000 grados, ¿cierto? Entonces, uno puede determinar con esas temperaturas de descomposición, cuantitativamente cuánto pertenece a materiales volátiles, cuánto pertenece a polímeros, cuánto pertenece a cargas inorgánicas, y dependiendo de la temperatura de descomposición uno puede llegar a determinar en cierto caso, por ejemplo, el contenido de negro de humo que se utiliza como cargas, por ejemplo, en los materiales de caucho, en polietilenos, en el tema de tuberías, ¿sí? O cargas de carbonato de calcio también, que tiene una temperatura de descomposición cercana a los 650 grados Celsius, entre 600 y 750. Entonces uno empieza ya a, a estimar ese contenido del cual está compuesto, o de los materiales con los cuales está compuesto ese material polimérico, ¿cierto? Porque para bien, no generalmente uno evalúa aquí materiales vírgenes, originales sin mezcla. A veces ya un composite, una mezcla de materiales, ¿cierto? O un producto que lleva una mezcla de materiales también, uno pudiera llegar a estimar dicha composición a través de esta técnica de termogravimetría, ¿sí? Y también todo el tema de cinéticas de descomposición, cómo se comporta, cómo es la estabilidad térmica, también es tanto con el DSC lo podemos hacer como con el TGA, el tema de la estabilidad térmica de los materiales, evaluar su paquete antioxidante, ¿cierto? Sobre todo en el tema de las poliolifinas con el DSC, y en el TGA todo lo que tiene que ver con cargas y sustancias volátiles es importante. Entonces, por ejemplo, hay técnicas acopladas, ¿cierto? Creo que hay una técnica acoplada de TGA con infrarrojo, o el DSC acoplado, bueno, el DSC no, sobre todo el TGA acoplado a infrarrojo, que brinda mucha más información, ¿cierto? Porque ya lo lleva a una técnica de cierta forma química, ¿cierto? Que es donde evaluamos todo lo que tiene que ver con los enlaces químicos y estructurales y de las moléculas de los polímeros, que es el FTR, que ahorita lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, esas dos técnicas térmicas de DSC y TGA son muy importantes. Sacamos demasiada información, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, por temas, aquí pues traigo un caso a colación, con problemas de apariencia, opacidad, por ejemplo, esto es en envases, ¿cierto? Por cristalización. Si bien la técnica me entrega, por ejemplo, aquí termograma, ¿cierto? Uno se da cuenta aquí que aquí hay una formación de cristales, ¿cierto? Por calentamiento, y aquí luego hay una fusión de cristales. Entonces hay una temperatura de fusión, una temperatura de cristalización. Entonces a veces
a veces uno en temas de opacidad, ¿cierto? Está relacionado con cristalización, o sea, con formación de cristales. Entre más opaco, pues hay mayor formación de cristales, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unos envases, unas preformas de PET que se querían evaluar para ver ese tema de la opacidad, de por qué se está generando esa opacidad de los materiales, si había contaminación. Entonces uno empieza con todos los anteriores o con este mismo. Este nos brinda también otro tipo de información. Por ejemplo, generalmente los PET tienen un punto de fusión cercano a los 250 grados Celsius, ¿sí? Si hubiera una contaminación, ¿cierto? Por un PP o un polietileno, uno empezaría a ver aquí temperaturas de fusión por alrededor de, entre 100 y 130 debido a polietilenos, ya sea baja, alta, lineales, metalocénicos, bueno, en fin, y a 160 un PP si hubiera un tema de contaminación. Entonces, inicialmente, o sea, la técnica del DSC es muy fuerte, si bien no cuantifica, nos ayuda a identificar los posibles polímeros que hay en la muestra que estamos evaluando, ¿cierto? En este caso, vemos que efectivamente solo se presenta una temperatura de fusión, ¿sí? Cercana a los 250 grados y podemos decir a ciencia cierta que es un material PET, ¿cierto? Más sin embargo, uno debe corroborarlo, confirmarlo siempre a través de una técnica complementaria. En este caso sería el FTIR, pero esto es un caso muy particular, ¿cierto? Entonces, de caracterización de materiales. Entonces, un tema de apariencia, entonces uno puede ver esa formación de cristales, uno puede ver si en el punto de inyección entonces se va presentando opacidad, eso está muy enfocado a que la cristalización o la opacidad es generada por la cristalización, la que se ve favorecida por altos espesores en estas zonas, o sea, en los puntos de inyección, y la alta orientación que tiene la preforma en este punto, ¿sí? La alta cristalización del fondo del envase se hace evidente en este DSC, entonces uno empieza a evaluar cuál es la cristalización máxima que alcanza el PET teóricamente, ¿cierto? O sea, hay unos valores de entalpía, ¿cierto? De entalpía, compara esa entalpía teórica que posiblemente que puede alcanzar teóricamente el PET completamente cristalizado, ¿cierto? Y lo que evalúa y lo que tiene nuestra muestra, ¿cierto? Entonces uno empieza a evaluar todo el tema de cristalización, por ejemplo, en este caso. Sí, pero el DSC es una herramienta muy potente también para evaluar cuántos materiales poliméricos tengo en mi muestra, ¿cierto? Entonces, es muy importante a la hora de eso. Entonces, en el caso, por ejemplo, que les mencionaba de grado de vulcanización, ¿cierto? Como al ser una reacción exotérmica a la vulcanización, entonces lo que se va a presentar es un caso, no es una formación de cristales, sino una endoterma aquí, una exoterma donde uno empieza a evaluar ese grado de vulcanización, ¿cierto? Uno siempre para ver ese grado de vulcanización en su proceso productivo tendría que evaluar, uno, el material. Don Hernando, nos quedamos sin audio. Hola, don Hernando, ¿me escucha? Don Hernando. Profesor, ¿no se está escuchando? Profesor Hernando, Voy a ir hasta la oficina de él. Entonces, que no nos no, está no estamos escuchando. escuchando. Ujú. Dame un momentito, yo voy donde él. Ok.
Aló, aló. Ahí ya. Porfa, ¿me confirmas? Sí, ahora se escucha. Ah, ok, ok. A ver, ¿de dónde me quedé? No sé en qué momento mi audífono se quedó sin sonido. Qué pena con ustedes. Entonces yo les mencionaba que los ensayos térmicos, sí, los ensayos térmicos muy importantes y que son transversales a muchas de las pruebas o a muchos de los procesos productivos de transformación de plástico que se utilizan generalmente térmicos son el DSC, que es la calorimetría diferencial de barrido, y el TGA, ¿sí? Entonces, el DSC para determinar todo lo que tiene que ver con temperaturas de fusión, de cristalización, de temperaturas de transición vítrea, todo lo que tiene que ver con capacidad calorífica, cinéticas de cristalización y curado. En este curado yo mencionaba todo el tema que tiene que ver con el grado de vulcanización, por ejemplo, de materiales elastoméricos o cauchos, ¿sí? Que también nos ayuda mucho el tema del DSC. El DSC también nos ayuda a ver o a visualizar de cierta forma contaminaciones cruzadas, ¿sí? Como lo voy a mostrar ahorita en el termograma, también podemos evaluar a medida que aumentan el número de, digamos, de fusión de cristales o número de temperaturas de transición vítrea encontrados en el termograma, podemos evidenciar que efectivamente no se trata de un solo polímero, sino que pueden haber varios. Y lo que tiene que ver con termogravimetría es lo que tiene que, para determinar porcentaje en peso. Esto básicamente es una prueba en la cual, ¿sí? A medida que aumentamos la temperatura hasta llegar más o menos a 900 grados Celsius, vemos cómo se descompone nuestra muestra y empieza a aparecer unas descomposiciones de materiales o sustancias volátiles o de bajo peso molecular relacionadas con aditivos, con plastificantes, bueno, con todo lo que va inmerso en un compuesto polimérico, ¿sí? Y lo que tiene que ver con cargas inorgánicas, cargas silíceas, cargas, por ejemplo, carbonato de calcio, negro de humo, también puede llegar a verse en este TGA, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la cinética de descomposición. Adicionalmente, estas pruebas de DSC, sobre todo la DSC, nos puede ayudar a determinar todo lo que tiene que ver con cómo es la estabilidad térmica del material, ¿cierto? Relacionada de cierta forma con el paquete antioxidante, por ejemplo, en el caso de las poliolefinas, ¿sí? El paquete antioxidante, o en el caso del PVC, por ejemplo, con los estabilizantes térmicos. Entonces, muy particular para cada uno de esos materiales. Entonces aquí mostraba que pueden haber un sinfín de problemas o de fallas. Por ejemplo, aquí mostraba un tema de problemas de apariencia, opacidad, ¿sí? De envases plásticos por un tema de cristalización. Entonces, esta prueba de DSC me ayuda a determinar el grado de cristalinidad o grado de cristalización del material que estoy evaluando, ¿cierto? Ya sea en mi primer calentamiento, porque está relacionado con la temperatura de procesamiento del material, cómo procesé el material, mi primer calentamiento o lo que llamamos borrado térmico, ¿cierto? Luego viene un enfriamiento, donde se ve ya una cristalización mucho mayor y luego y cuando lo paso por segunda vez o vuelvo y aumento la temperatura, lo llevo hasta 300 grados, una rampa de temperatura, puede determinar las temperaturas de fusión que efectivamente o los materiales que efectivamente funden o están presentes en nuestra muestra. Entonces, en este caso, por ejemplo, solamente mostramos en este caso para ver la opacidad o cristalización del grano de material, el primer calentamiento, donde uno ve que aquí hay una formación de cristales y luego aquí hay una fusión de cristales de los mismos y uno entre estas dos entalpías de cristalización y de fusión podemos evaluar el grado de cristalización que tiene nuestro material, ¿cierto? Y así evaluar
sí está relacionado con un tema de enfriamiento en nuestro proceso productivo, ¿cierto? Lo estamos enfriando muy lentamente y estamos estimando la formación de cristales, o lo enfriamos bastante rápido para inhibir esa cristalización, tratar de inhibir la mayor y aparezca el menor contenido de cristalitos, pues de formación de cristales o formación de cristalitos que me generen esa opacidad. Entonces, digamos que está relacionado también con temas de procesamiento ya directamente en el proceso productivo, ¿cierto? Esta opacidad del material. Bueno, ya tenemos otro tipo de falla, por ejemplo, cuando se presentan amarillantamientos o amarillamiento por falta de paquete antioxidante. Entonces, la prueba de SC me ayuda, ¿sí?, a estimar, por ejemplo, esta es una prueba que se llama tiempo de inducción a la oxidación, ¿sí?, en donde yo lo llevo a una temperatura constante, por lo general en poliolefinas, los llevamos hacemos una rampa de temperatura, lo llevamos hasta 200 y lo dejamos ya estable a 200 grados y abrimos, por ejemplo, el oxígeno, ¿cierto? Tener en cuenta que cuando yo abro el oxígeno, entonces las poliolefinas, hay un tema de degradación por termooxidación, ¿cierto? Entonces, ella nos cuenta ese tiempo en el cual ¿qué está actuando ahí? El paquete antioxidante, ¿cierto? El paquete que tienen las poliolefinas para que no se presente amarillamiento o se degrade el material como tal en su procesamiento. Por lo general siempre tiene ese paquete antioxidante. O sea, si poliolefina que no tenga un paquete antioxidante, muy generalmente va a tener un tiempo de inducción muy pequeño, una ventana de proceso muy pequeña y se puede degradar, ¿cierto? Porque va a estar en el equipo de producción, en el equipo productivo constantemente en un tiempo mucho mayor o muy prolongado y se empieza a degradar. Entonces, en este caso, por ejemplo, eran dos materiales, ¿cierto? Un material, un polietileno de alta densidad con un polietileno lineal, y entonces si hacemos todas las otras pruebas, nos daba que pues, en materiales seguía siendo lo mismo, o sea, tenía el polietileno de alta, tenía el polietileno lineal, en el TGA tampoco se miraba nada, entonces decíamos, bueno, ¿qué posiblemente esté generando ese amarillantamiento? Que tengan tiempos de inducción diferentes, tiempos de inducción a la oxidación o el paquete antioxidante sea muy diferente en ambos materiales, y eso pueda generar que uno se degrade más rápidamente que el otro, ¿sí? Y se presentaba ese amarillamiento en el producto terminado. Entonces, claro, uno cuando ya empieza a ver que este material, este era el que tenía mayor tiempo de inducción a la oxidación, o sea, se demoraba mayor tiempo en degradarse, ¿sí? Entonces, más o menos 30 y tenía un tiempo de inducción de 15 minutos, ¿sí? 15 minutos a 200 grados, que generalmente pues, puede ser una temperatura de proceso de una poliolefina, aunque está un poquito alta, o un polietileno, perdón. Entonces, 15 minutos es más que suficiente para que no se degrade el material, pero cuando ya vamos a ver veíamos el otro material, que era un polietileno lineal de baja, este se degradaba en menos de 2 minutos, menos de 3 minutos, en 2 minutos con 40. Entonces, claro, cuando tú vas a ver el proceso productivo, los tiempos de residencia de los materiales en los usillos, esto era un proceso de extrusión soplado, entonces tú vas a ver que este se degradaba mucho más rápido que el otro, y entonces había un problema de o falta de paquete antioxidante o los materiales eran muy distintos a la hora de procesarlos en su estabilidad térmica, ¿sí? Entonces se observa que la muestra arriba presenta unos tiempos de oxidación muy inferiores a la muestra de al lado, lo que indica que la presencia de aditivos antioxidantes es mínima o casi nula, posiblemente también. Esto es una prueba muy, por ejemplo, muy utilizada ahora en todo el tema de la sostenibilidad, ¿sí?
de los materiales reciclados, sobre todo las poliolefinas, en los que están utilizando materiales reciclados o poliolefinas, se dan cuenta que los paquetes antioxidantes se consumen, ¿cierto? Que se consumen con el tiempo, se consumen en su procesamiento. Entonces, no es que yo un material reciclado lo meta a la cadena y sea infinito, ¿cierto? En algún momento tengo que agregarle paquete antioxidante, ¿cierto? Si hago una buena recuperación, ya sea física, química, reciclaje mecánico, reciclaje químico de los materiales, tengo que aditivarlos. Entonces aquí me doy cuenta básicamente cómo se puede comportar una poliolefina, si un polietileno, cuántas veces puedo meterlo en un proceso productivo y ver si mi paquete antioxidante resiste un número N de veces pasar por el proceso productivo, por la extrusora, por la inyectora. Entonces es una forma de evaluar ese material. Bueno, hablemos ahora de los ensayos químicos. Entonces, dentro de los ensayos químicos hay todo lo que tiene que ver con espectrometría infrarroja, que si bien, o sea, no es un ensayo químico, ¿cierto? O sea, no lo puedes ver como que como generalmente lo ven, que no es un ensayo químico. Sí, en sí, sí es un ensayo químico por medio del cual se ve todo lo que tiene que ver es una técnica para obtener un espectro infrarrojo, ya sea que las moléculas o las estructuras o los enlaces químicos absorben una energía y estas vibran. Entonces, este ensayo nos ayuda, o este equipo nos ayuda a dilucidar la estructura química del material o la huella dactilar, como yo le digo, la huella dactilar del producto polimérico. Entonces, nos ayuda para confirmar materiales puros o presencia de contaminaciones, ¿cierto? Entonces, el FTIR adicionalmente también en algunos casos lo podemos utilizar para la cuantificación de mezclas de materiales, sobre todo, por ejemplo, poliolefinas, un PP con un polietileno. Si bien no es una técnica cuantitativa, uno pudiera validarla a través de mezclas de esos materiales que yo estoy mezclando, ¿sí? PP y PE, y hacer una curva de regresión y en donde yo estime ciertas concentraciones de acuerdo a unos enlaces que tiene característicos cada uno de esos materiales. Tanto el PP tiene una banda característica como el polietileno también, y ver esas bandas características de acuerdo también a cómo lo estoy midiendo, si por ATR o por transmisión. El espesor se vuelve muy importante a la hora de evaluar esa técnica. O sea, tiene ciertas condiciones para hacerlo de forma cuantitativa, y sobre todo el tema de mezclas, ¿cierto? Pero necesariamente es utilizado para confirmar materiales puros o presencia de contaminaciones. Don Hernando, tenemos una pregunta del señor Jeffrey. Él pregunta que si el FTIR es el que usa Raman. No, es distinto, es distinto. Hay varios equipos de espectroscopía infrarroja, ¿cierto? Está el Raman, está el NIR, ¿sí? De espectroscopía, que depende de la longitud de onda en la cual estamos, en la cual, digámoslo así, se presentan este espectro, ¿cierto? El haz de luz que entra. Entonces, es distinto. Tanto el Raman como el FTIR, como el NIR son equipos distintos, pero están enfocados a lo mismo, a identificación de materiales, a huellas de materiales, ¿cierto? Es eso. Vale, le dice que muchas gracias, que he usado Raman para medir sustancias puras. Sí, es muy utilizado para eso, sobre todo para sustancias puras, claro, porque tú comparas siempre un espectro que generas y eso es un parámetro de control. Utilizando Raman siempre vas a obtener casi el mismo espectro, o sea, generalmente debes obtener el mismo espectro, ¿cierto? En Raman. Listo. Otra de las técnicas de análisis químicos está la cromatografía de gases, una técnica instrumental para determinar, aquí esta sí es muy amplia, ¿cierto? Determinar aditivos, volátiles a través de extracción o de G-Space, ¿cierto? La extracción con solventes, dependiendo del tipo de aditivo que yo quiera evaluar. Por ejemplo, si son aditivos antioxidantes, aditivos UV, retardantes de llama, ¿sí?
algunas sustancias volátiles o solventes residuales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con empaques plásticos, los solventes que quedan, si hay un mal proceso productivo, hay solventes residuales que quedan impregnados en las películas y por eso a veces el tema de tiene un olor o el sabor del alimento que empaqué es diferente, se siente algo, es por todos esos aditivos que son muy volátiles en los plásticos, ¿cierto? Y que generalmente migran hacia el alimento, ¿cierto? Por ser volátiles, migran hacia el alimento y por eso todo el tema de reglamentación al respecto en ciertas sustancias controladas en los materiales poliméricos que son usados para estas aplicaciones. Pero la técnica de cromatografía de gases también la podemos utilizar para determinar todo el tema de plastificantes, por ejemplo, en compuestos de PVC o compuestos flexibles, perdón. Entonces, la cromatografía de gases en sí también es una herramienta muy potente para todo lo que tiene que ver con aditivos, ¿cierto? Con lo que le agregamos adicional a los compuestos poliméricos para su procesamiento, ¿cierto? O para brindarles unas mayores características, los aditivos UV, los retardantes de llama, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, eh, contaminación, entonces un tipo de falla, problemas de contaminación por causas de otros materiales. Entonces, por lo general, siempre esos equipos de FTIR te entregan o te venden una base de datos con unos materiales de polietileno, un polipropileno. Entonces uno empieza a ver que los espectros son muy limpios, ¿cierto? Digámoslo así, solos o vírgenes, ¿cierto? Y cuando ya empiezas a ver en tus productos, ya empiezas a ver que se pueden superponer ciertos espectros y entonces ya ves que aquí aparece un polipropileno más un etileno o un polietileno, entonces ya es un PP más un PE, entonces ya es diferente. Entonces, esa técnica es muy potente a la hora de identificar materiales, ¿cierto? Una identificación siempre y cuando, ya, por lo general, siempre uno debería ratificarlo, ¿cierto? A veces el espectro, a veces esos software que vienen en los equipos no tienen toda o sea, no hay que confiar 100% en ellos, ¿cierto? Mas, sin embargo, es una herramienta muy potente, ¿sí? Y podemos confirmar que efectivamente tiene PP y PE el material, ¿cierto? Si hacemos un ensayo de DSC y vemos que efectivamente tiene dos temperaturas de fusión, una cercana a los 120 y otra a los 160 que están asociados a polipropileno homopolímero y polietileno lineal o si ya 130 polietileno de alta. Entonces uno empieza a evaluar ese tema de contaminación que se puede presentar en las plantas, ¿cierto? Entonces muy importante es marcar adecuadamente los materiales. Por lo general, siempre cuando se presenta un problema, sí, inicialmente todo está enfocado al material, ¿no? ¿Qué estará pasando con el material, ¿cierto? Entonces, la tendencia es siempre inicialmente, o la hipótesis es a culpar al material, ¿cierto? El material debe haber venido con otras especificaciones o está contaminado. Entonces, por lo general, en algunas ocasiones sí sucede que la contaminación sea por el proveedor en el sentido de que te suministró no sé, voy a decirte, un costal o sí, un material de ciertas características diferentes, ¿cierto? Y tú lo mezclaste en tu proceso productivo o dentro de nuestra misma planta puede pasar que yo tengo materiales de PP, PE y por algún motivo de descuido al no marcarlo adecuadamente se mezcló y lo coloqué en la tolva y se presentaron los problemas y uno cuando ya va a evaluar lo que salió de la máquina, ¿cierto? Y haces un análisis de FTIR, puedes evidenciar esto, que efectivamente hay un material, si solamente era PP, porque hay un polietileno, o lo contrario, si es solo un polietileno lo que yo estoy mezclando porque me apareció PP, es posible que pueda ser debido a ese tema de la separación de materiales y esta técnica nos ayuda a evaluarlo rápidamente, ¿cierto? Don Hernando, tenemos una pregunta de la señora Berenice. Ella pregunta, ¿cómo logramos comparar
el equipo con la biblioteca correcta? A ver, la biblioteca correcta. A ver, cada uno de los fabricantes de este tipo de equipos te venden una biblioteca específica de polímeros, ¿cierto? Pero yo, o sea, ¿cuál es mi consejo? Que empiecen ustedes a generar su propia biblioteca, ¿cierto? Con, que efectivamente ustedes compran, hay materiales de referencia que se pueden comprar para generar esa biblioteca o con los mismos materiales que ustedes compran y generalmente empiezan a generar su propia biblioteca. Pero los materiales con los cuales viene el equipo y que te venden son confiables, realmente son confiables, vas a la fija, sobre todo cuando son materiales puros, ¿cierto? Cuando son materiales en mezcla alguna, ya empiezas a dudar porque ese software, yo la verdad no he logrado entender un poco cómo es la metodología del software, pero está muy enfocado cuando te dice, tiene un match del 95%. No es porque coincida en todos los picos, sino por la absorbancia que tenga ese pico. Entonces, todo depende del software que se tenga. Ahí sí prefiero que sea el fabricante el que te explique eso, porque yo por eso no confío netamente o 100% en esas bibliotecas cuando se presentan mezclas, ¿cierto? Pero lo ideal sería empezar a generar tu propia biblioteca, ¿cierto? De materiales que ustedes manejan en la planta, por ejemplo, en el instituto, pues prestamos servicio en general a todo, entonces sí tenemos una biblioteca muy amplia, ¿cierto? De materiales se venden, ¿cierto? Se compran por internet, te venden no recuerdo ahorita la biblioteca más grande, creo que es con NITS, sí, y allí te venden esa biblioteca de X materiales, X aditivos también. Lo del tema de los aditivos, preferiría corroborarlo a través de cromatografía. No quiere decir que por FTIR no se pueda, sí se puede, ¿cierto? Pero tiene ciertas limitaciones, ¿cierto? En cambio, cuando tú lo vas a hacer por cromatografía de gases, espectrometría de masas, entonces ya va más a la fija. Hay unas técnicas que van un poquito más arriba del FTIR, digámoslo así, ¿cierto? Cromatografía líquida, cromatografía de gases con espectrometría de masas que nos pueden ayudar a diferenciar mejor o a dilucidar qué tipo de componente es. ¿Listo? Otro, por ejemplo, generalmente esto pasa en las bolsas de agua, ¿cierto? Que problemas de sabor en el agua, ¿sí? Por degradación del material polimérico. Entonces uno empieza a ver, o en las botellas de PET, perdón, en las botellas de PET. Entonces todo depende si es una bolsa de agua, entonces la asocia a polietileno de baja densidad y posiblemente esté asociada a aditivos, aditivos SLIP, ¿cierto? Erucamida, oleamidas, algunos materiales que utilizamos en el proceso productivo, que migran al agua, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el que traje fue el PET, entonces al PET hay que controlarle, generalmente evitar una degradación hidrolítica, ¿cierto? Que genera acetaldehído, ¿sí? Acetaldehído residual, que también es el que le da ese sabor a veces amargo al agua o raro, rancio, ¿cierto? Entonces controlar eso es muy importante. El PET como todos conocemos o los que manejan el PET, hay que secarlo previamente para inhibir esa degradación hidrolítica, ¿cierto? Esa degradación por hidrólisis y generar acetaldehído residual. Entonces, tanto en las preformas, sobre todo en las preformas, cuando se van a hacer preformas y ya cuando se hace el soplado de botella, entonces evaluar este grado de acetaldehído. Eso es uno, por ejemplo, es un requerimiento legal, creo que según normativa no puede contener más de 10 partes por millón, ¿sí? La muestra que se evalúa de PET en acetaldehído. Y esto es a través, por ejemplo, todo de cromatografía. Entonces, digamos que es una técnica muy potente, ya sea porque efectivamente estamos evaluando algo, una sustancia muy específica, puede ser por FIT o dependiendo
la técnica a utilizar, o utilizar espectrometría de masas, que ya es un espectro mucho más amplio, donde ya podemos evaluar todo lo que tiene que ver con solventes residuales, ¿sí? Entonces los solventes residuales por lo general siempre es una técnica de cromatografía de gases, ¿sí? Y evalúas ahí qué contenidos hay. Inicialmente identificar la sustancia que está presente en nuestro material polimérico, ¿sí? Volátil, ¿sí? Y luego ya hacer una cuantificación. Eso de la cuantificación es un poco más complejo. Una cosa es identificar y otra cosa es cuantificar. Ya para la cuantificación usted requiere de estándares, ¿sí? Estándares que tengan una concentración conocida, haces una curva de regresión y estima el contenido de dicho aditivo en la muestra que estás evaluando. Entonces, digamos que requiere una mayor complejidad que cuando lo haces por FTIR, que solamente, pues si bien también podrías, necesariamente tienes que tener eh, estándares, ¿sí? Requieres es de menos procesamiento de datos, ¿cierto? Porque la cromatografía es un poco más compleja y por eso, y por ende, es de mayor precisión a la hora de compararla con FTIR. Entonces, aquí el tema de la generación de acetaldehído muy importante para que lo tengan en cuenta cuando se presenten problemas de sabor en el agua, ¿cierto? Y esa técnica es fundamental, ¿cierto? Entonces se evalúe periódicamente ese acetaldehído residual en sus preformas, en sus botellas. Bueno, ya entramos, por ejemplo, en los ensayos físicos y mecánicos. Entonces, por ejemplo, hay uno muy básico, o ni tan básico, pero muy general, digámoslo así, y muy importante a la hora de evaluar, por ejemplo, empaques plásticos, ¿sí? Entonces, el análisis morfológico se aplica para la medición de espesores y determinar las capas en las películas y láminas plásticas. Si bien nosotros en el instituto se puede hacer a través de microscopía óptica con luz polarizada, determinar el número de capas que tiene un empaque, ¿cierto? Y con las otras técnicas que ya les mostré, de DSC y FTIR, empezar a inferir qué material hay en cada capa, ¿sí? Hay otras técnicas ya un poco más avanzadas y que están acopladas, por ejemplo, un microscopio acoplado a un FTIR, donde ya el haz de luz o el rayo infrarrojo lo colocas en la capa que quieres identificar, y entonces ya aparte de identificar materiales poliméricos, posiblemente también puedas identificar el tema de adhesivos, ¿cierto? Porque digamos que los adhesivos son una capa muy delgada, ¿sí? Puede estar de orden de menores a una micra, ¿sí? Entonces, con este equipo que les comento de acoplado, un infrarrojo, un microscopio, podemos dilucidar muy más rápidamente que poder hacerlo de manera mecánica o química, porque uno empieza ya a ver, por ejemplo, entonces uno para dilucidar, por ejemplo, esta tricapa, entonces uno empieza a ver una ATR por esta capa de FTIR, entonces ya le puede decir que esto es un PET, y por la cámara interna, que es la de sellabilidad, usted ya ve y puede ver que le entrega un polietileno de baja densidad, y a través de una ATR, si la película es translúcida, ¿cierto? Translúcida, poder dilucidar que, por ejemplo, si esto es un EVOH, un BOPP, o también o es un polietileno de alta. Entonces uno ya empieza a través de las técnicas que les comenté anteriormente a dilucidar, a determinar la estructura del material de empaque, ¿cierto? O los multicapa, como llaman. Entonces, digamos que es una técnica muy enfocada a ese tema, ¿sí? A esa área o esa aplicación de empaques plásticos, ¿sí? Pero también a los morfológicos se puede aplicar, por ejemplo, a tuberías coextruidas, ¿sí? A mangueras, a bandas de caucho, ¿sí? Que tienen lonas, que tienen diferentes materiales. Entonces uno empieza a ver a través ya no de microscopía, no de un microscopio, sino un macroscopio, porque depende también de ese espesor, pues utilizar otro tipo de instrumentos, pero aplicando la misma metodología de análisis morfológico, ¿sí? Y las técnicas complementarias o técnicas que me ayudan a determinar los materiales.
Otro de las propiedades en tensión, muy importante, este es, digamos que el pan de cada día en el sentido de que en las fichas técnicas están especificadas, ¿sí? Las propiedades en tensión, en flexión, en compresión, en impacto, entonces determinar esa resistencia, esa elongación a la ruptura, todo lo que tiene que ver con módulos de elasticidad, de acuerdo a una, teniendo en cuenta la aplicación, por ejemplo, en empaques, fuerzas de laminación, las fuerzas de sellado, si a la hora de, por ejemplo, temas de selles en los empaques. Entonces, y se emplea como un análisis comparativo. Siempre hay que comparar contra, ya sea contra una especificación, ya sea contra la muestra de retención que muchas de las empresas tienen cuando homologan un producto, unas muestras de retención y determinar si las condiciones de procesamiento fueron las adecuadas o no también, ¿cierto? Entonces, las propiedades, todo lo que tiene que ver con propiedades mecánicas aquí de tensión, flexión, impacto, está muy enfocado a eso. Uno, a compararlo contra una ficha técnica o compararlo contra un material de referencia, o dos, ver si las condiciones de procesamiento fueron adecuadas. ¿Por qué? Porque también dentro del proceso de producción podemos estar degradando los materiales. Es una forma de verlo también es a través de las propiedades mecánicas de los materiales, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan en cuenta también a la hora de evaluar ese tema. Por ejemplo, aquí traigo un tipo de falla que es el problema de sellabilidad, ¿sí? Entonces, por lo general, uno encuentra en las empresas que tiene una capa de polietileno que es sellable en una estructura, en un empaque plástico, ¿sí? Y cuando uno va a ver, no, ¿a qué temperatura está sellando? Ah, eso es a 120. Sí, efectivamente a 120 le sella adecuada, pues le sella, ¿cierto? Pero generalmente no es la temperatura óptima de sellado, ¿cierto? En este caso, uno realiza una curva de sellado, ¿sí? Para determinar si efectivamente esa fuerza de selle es la máxima, ¿sí? Que yo puedo garantizar en mi empaque, ¿sí? Y ir a la segura de que esa es la adecuada y la que no me va a variar, digámoslo, no me va a variar y me brinda las mejores prestaciones. Entonces, la curva de sellado, hacer esa curva de sellado a diferentes temperaturas, basada en una norma, eso, todo lo que yo manifiesto aquí generalmente el 95% de las pruebas tienen una norma técnica que ya está validada, que ya está estandarizada. Entonces, nos ayuda a determinar ciertas variables con ciertas condiciones dentro de los ensayos. Entonces, estas fuerzas de sellado, mire que sí, a 120 te sella efectivamente, pero posiblemente no es la temperatura óptima y la temperatura óptima sea 130. Tú garantizas ya que efectivamente tu producto está completamente garantizado de que esa fuerza de selle puede soportar, Miche, una fuerza mayor, un empaquetado del producto mayor, ¿sí? Entonces, muy importante evaluar ese tema de curvas de sellado cuando enfocado a temas de empaques. Y estimar esa ventana del proceso, ¿cierto? Estimar en que generalmente los procesos, pues las máquinas que utilizan para sellado, pues tiene una tolerancia, ¿cierto? Posiblemente no sea 130 más o menos 5, pero estoy garantizando de cierta forma un sellado adecuado en estos empaques, ¿sí? Hay otro tema, por ejemplo, en lo que les decía, el envejecimiento. Entonces, muy importante, el envejecimiento térmico. Es una prueba de referencia para establecer el efecto que tiene condiciones extremas o de superiores al uso normal. Sí, generalmente cuando se realizan estas pruebas de envejecimiento térmico, son pruebas de desempeño. Es someter el producto a condiciones extremas a las cuales no va a estar en uso. ¿Cierto? Uno garantiza de cierta forma ese envejecimiento, ya sea térmico o por radiación UV, sobre todo el térmico, digamos que es el que más incide en la degradación de las propiedades intrínsecas de los materiales poliméricos y siempre es un parámetro comparativo.
¿cierto? Ya sea por una especificación interna, ya sea por una normativa, ¿cierto? Hay normas que le indican a usted si está procesando este material para esta aplicación, debe realizar un ensayo de envejecimiento térmico durante X tiempo, 100 horas, 168 horas, 15 días, 30 días, y evaluar siempre una propiedad, evaluar una propiedad antes y evaluar una propiedad después. Por eso es comparativo, ¿cierto? Y verificar ese resultado o ese efecto que tiene la temperatura o ese envejecimiento térmico sobre su producto plástico, el producto polimérico, ¿cierto? Hay otro tipo de envejecimiento que es el envejecimiento por radiación UV, sobre todo los productos que se someten a intemperie, ¿cierto? Que están sometidos a la intemperie. Entonces aquí ya es un poco más complejo. Si bien aquí solamente es una variable en el envejecimiento térmico, es temperatura y tiempo. Cuando tú ya lo sometes a una cámara UV, ya estás evaluando tanto rayos UV, como temperatura, como humedad y como tiempo, ¿cierto? Entonces cuando ya hay alguna norma o muchos de los productos que se quieren evaluar quieren a veces estimar su tiempo de vida útil, no es tan sencillo, ¿cierto? Cuando lo quieren hacer por envejecimiento por radiación UV, porque las condiciones a las cuales está sometido en esta cámara son muy distintas a las que generalmente se presentan en las zonas geográficas o en el ambiente, ¿cierto? Porque estos básicamente son envejecimientos acelerados, ¿sí? Esas pruebas son aceleradas, entonces no son determinísticas, no nos ayudan a estimar el tiempo de vida útil. Para estimar tiempos de vida útil requeriríamos de evaluar de correlacionar cierta zona geográfica en nuestro producto. Por ejemplo, hablemos de, no sé, empaques plásticos para la agricultura, ¿cierto? Los mulch. Entonces usted, dependiendo de la zona geográfica, usted puede hacer pruebas de intemperismo natural, ¿cierto? Pero va a tomar bastante tiempo, un año, puede llevar unas pruebas de intemperismo natural en una cierta zona geográfica un año y compararlas con las que va saliendo de las cámaras de UV, ¿cierto? Aceleradas, y hay unas metodologías para poder correlacionar eso, pero quiero ser muy enfático en esto y es que no se aplica para todo, ¿cierto? Yo no puedo decir que mi película dura 10 años, pero y cuando yo muestro los estudios solamente los hice en Bogotá, los hice en Medellín, los hice en cierta ciudad, en cierta zona geográfica, y no lo puedo aplicar para toda. ¿Por qué? Porque el tema ambiental, el tema de radiación es diferente en cada zona geográfica. Entonces, por ejemplo, cuando uno hace todo el tema de degradación, uno empieza a evaluar siempre una propiedad, pues, ya sea una propiedad óptica, ¿cierto? Cuando uno quiere evaluar cambios en la coloración, ¿cierto? Cambios de color, entonces ya es una propiedad óptica, pero por lo general uno siempre evalúa una propiedad mecánica, porque depende también del uso que se le vaya a dar al producto. Entonces, por ejemplo, aquí les muestro una gráfica de cómo la resistencia a la tensión en un tiempo de 0 horas era de 80 megapascales, la resistencia a la tensión, y luego de 120 horas en una cámara de envejecimiento UV, ¿sí? Pasó a ser 30 megapascales. Entonces, ¿cómo es ese efecto? O sea, es un efecto realmente muy potente, ¿sí? Esa degradación. Entonces, uno ya empieza a evaluar, ya empieza a determinar qué posiblemente esté afectando esto, ¿sí? No tiene aditivos UV, tiene... ¿Será que esa película tiene aditivos oxodegradables? ¿Sí? O ¿qué le puede estar pasando a este material que tenía cuando me lo ofrecieron o cuando lo fabricaba tenía X formulación? Entonces uno siempre realizar este tema de envejecimiento, de pruebas de envejecimiento acelerado, ¿sí? Es muy importante a la hora de caracterizar, ¿sí?
para evaluar esa causa de la degradación, ¿cierto? No tenía el paquete antioxidante. Entonces uno evalúa, dice, no, mire, el material no está cumpliendo cierta especificación. Entonces ya uno va a las técnicas complementarias que les mostré, como la cromatografía, para evaluar si efectivamente esta película tenía el contenido de aditivo UV que yo garantizaba o que me garantizaban el producto que iba a contener. Entonces uno ya con esa técnica uno ve la causa de la falla, es que, mire, efectivamente, la falla es que se está rompiendo, no, se está desgarrando la película, ¿cierto? Pero posiblemente la causa sea que no tuviera el contenido de aditivo UV que me garantizaron cuando inicialmente compré la película, o le están agregando aditivos oxodegradantes, entonces que promueven la degradación de los materiales. Entonces, digamos que siempre son con técnicas complementarias evaluar la causa de la falla. Como les mencionaba, los otros tipos de ensayos, dependiendo de la aplicación, puede ser el tema de permeabilidad al vapor de agua, determinar la velocidad de transmisión de vapor de agua, sobre todo de las películas, ya sea para contacto con alimentos o industriales, ¿sí? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de los pañitos húmedos, ¿sí? Entonces, para garantizar que no haya permeabilidad y no se pierda la humedad del pañito, pues ese empaque debe garantizar ciertas prestaciones de permeabilidad al vapor de agua y al oxígeno, sobre todo en el oxígeno, por ejemplo, para todo el tema de vida en aquel de los productos alimenticios, ¿sí? Que si bien aquí hay son parámetros que estos dos parámetros se pueden utilizar para ver la vida en aquel, ¿cierto? Que se puede estimar, se requieren otro tipo de cinéticas como la actividad de agua de los alimentos, pero estos parámetros son muy importantes a la hora de determinar esa vida en aquel. Entonces, digamos que son pruebas que uno empieza a evaluar ya dependiendo del uso o la aplicación de los polímeros, ¿cierto? Entonces, las pruebas de permeabilidad al oxígeno, ¿sí? Son muy utilizadas en ese sector, ¿sí? Empaques, ¿sí? Entonces, problemas de hermeticidad en empaques plásticos, ¿sí? Si bien hablamos por allá del tema de sellabilidad, posiblemente esté asociado a un tema de que tengo que mejorar temas de sellabilidad, ¿sí? Porque de pronto nuestra permeabilidad se está cumpliendo, ¿sí? Entonces ya uno enfoca todos sus esfuerzos a que es un problema de sellabilidad cuando hay problemas de hermeticidad, o si efectivamente me cambiaron algo dentro de la formulación del empaque plástico, ya no tiene la misma, no sé, voy a hablar, si son empaques, por ejemplo, de baja permeabilidad, ¿sí? Entonces que tenga una estructura con EVOH, entonces me cambiaron el espesor del EVOH, me lo redujeron, entonces ya no ya permea un poco más, entonces empezar a evaluar ese tema de la velocidad de transmisión de oxígeno o contenido de oxígeno de los materiales es una forma también de evaluar que todos los materiales me brindaron toda la estructura, me la siguen cumpliendo o no, ¿cierto? Si tengo problemas de hermeticidad, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Bueno, hay muchas otras pruebas, como les mencionaba, dependiendo de la aplicación. O sea, aquí tendríamos que hacer un webinar para cada una de las aplicaciones, ya sea para productos de infraestructura, para productos de empaques plásticos, para productos en general. Pero estas pruebas que les mencioné, sobre todo las iniciales, son muy transversales a todos los procesos de transformación, y entonces muy utilizadas en ese análisis de falla, ¿cierto? Hay muchas dependiendo de la aplicación, como le digo, hay electroscopía, por ejemplo, de electrónica de barrido SEM para ver estructuras cuando utilizo otro tipo de materiales, las pruebas de presión, por ejemplo, como pruebas de desempeño en el tema de tuberías, pero dependiendo del producto que estamos sacando, hay pruebas muy específicas, ¿sí? Pero les mostré las pruebas que generalmente se utilizan en el análisis de falla transversal a todos los tipos de productos. Entonces, siempre muy importante
aplicar previamente una metodología abarcando todas las posibilidades, ¿cierto? La lluvia de ideas, es posible que esto esté fallando por esto, por aquello, ¿sí? O cuál es la falla. Inicialmente identificar la falla y luego saber por dónde podemos abordar esa falla. No siempre un solo ensayo de laboratorio es la solución, ¿cierto? No busquen solamente la solución en un solo ensayo, no lo va a haber, como lo manifesté antes. Siempre habrá que hacer 2, 3 ensayos dependiendo del tipo de falla para poder llegar a la causa de la falla, ¿sí? Entonces, no esperen que un solo ensayo sea la solución, ¿cierto? Ya encontré la solución, no, o sea, no hay. Muchos de nuestros clientes piensan que a veces esto es como un CSI, realmente es como un CSI empezar el análisis de falla, sí, no es tan sencillo, hay que empezar a indagar muchas cosas, sobre todo de procesamiento de materiales, si cambió los materiales, si hubo un cambio, bueno, todo, entonces no solo un ensayo de laboratorio es la solución y que hay muchas técnicas que pueden ser abordadas para hallar la causa de falla, como les dije, o sea, dependiendo del uso hay unas pruebas muy específicas dependiendo del producto, pero siempre habrá alguna específica para su producto o algunas específicas que hay que aplicar dependiendo del tipo de falla. Entonces, eh, eh, quedo, quedo contento que se lleven estas 3 conclusiones básicamente, ¿sí? Siempre aplicar una metodología, no un solo ensayo no es la solución y siempre aplicar varias técnicas para abordar esa causa, esa falla que puede estar presentando nuestro producto polimérico. Entonces, no, agradecerle a la participación de todas las personas que estuvieron conectadas en esta charla. Dejo mi correo de contacto en el cual pueden hacer alguna consulta al respecto. ¿Sí? Mi correo es hramirez@icipc.org y con lo que les podamos ayudar desde acá, desde el Instituto del Plástico en Colombia, con mucho gusto. ¿Tenemos algunas preguntas, Mile? No, señor. Ok. Muchísimas gracias, Hernando, Listo, Jessica. por todo el contenido compartido. Y de verdad que yo entiendo que es de mucho valor agregado. Para nosotros incluso también aquí en el INTEC, que como parte del centro tenemos un laboratorio y otros laboratorios que hacen pruebas y que pudieran también integrarse a la labor de pruebas como las que ensayos se desarrollan en el webinar de hoy. O sea que bueno, ya luego también de la parte interna quizás seguiremos en comunicación. Pero bueno, más que nada agradecerles a todos los participantes por su participación el día de hoy. Y bueno, esperamos que puedan seguir participando en nuestras actividades. Recuerden que nosotros tenemos nuestro sitio web donde pueden ver los futuros programas y actividades que vamos trabajando a través del centro. Gracias a todos. Listo, Bye. muchas gracias. Bueno, hasta luego.